Bien. Ok, buenas tardes. Bueno, buenos días para algunos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Uy, ya. Porque coloqué el micrófono y quiero saber para que quede mejor. Me colocan una manita, como dijo el profesor, si me escuchan bien. Perfecto. Ok, vamos a darle guardar acá y vamos a comenzar por el día de hoy. Voy a ir colocando las diapositivas Sí, este es y nuevo vamos otra a vez. ir hablando. Vamos a ir conversando. Ok. Bien, me devuelvo porque creo que están un poquito, dejar de compartir, me regreso porque están como que pequeñas. Voy a ponerlas un poquito más grandes. Em, Esta es, pero, ok, vamos a ponerlas, vamos a ver si salen bien. Ok, el taller de introducción al yoga lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el yoga. Vamos a hablar de teoría, pero que en sí, ¿a quién va dirigido este taller? Primero que nada, voy a presentarme. Mi nombre es Darlene Llanes. Déjeme ver si se les ve bien las diapositivas con lo que otro. Soy de Venezuela. Egresé de la formación de yoga hace varios años con Yoga Yoguismo de México. Tengo también formación sobre Astanga, sobre movilidad en yoga y sobre mantras. También estudié con una escuela en Argentina, Covinda, estudié lo que es Vinyasa Flow. Entonces, he estudiado también pilates, stretching, meditación, kundalini, ya eso a nivel de talleres, esto último. Y bueno, estoy aquí presentando este taller que me emociona mucho, que tiene que ver con la introducción al yoga. Más que todo, aquí está, ajá, va dirigido a las personas mayores de 18 interesados en iniciarse en el yoga, personas que deseen mejorar su salud física y mental desde una visión integral, mujeres mayores de 40 que buscan reconectar con su cuerpo y su bienestar, practicantes de yoga principiantes que quieran comprender la base filosófica, postural y respiratoria del yoga. Está diseñado para que puedan hacer ustedes la práctica propia en su casa, para aquellos que quieran conocer un poquito más de meditación, de mindfulness, de pranayama. Son herramientas que te pueden ayudar. Em, el contenido, tenemos la introducción y filosofía básica e historia del yoga, asanas fundamentales y básicas, pranayama, meditación y mindfulness. Em, Estas dos primeras clases lo voy a trabajar solo lo que es filosofía del yoga, la teoría y filosofía del yoga. Es un poco densa porque estamos hablando de temas que para nosotros son muy diferentes en nuestro día a día, entonces es un poco densa. Yo trataré de darle lo mejor posible, lo que es filosofía básica e historia del yoga. Cuando hablemos de asanas, estamos hablando que em, son como 90 asanas, pero, em, pero después de tantos estudios y tantos, porque estamos hablando de que el yoga tiene miles de años, se cuentan más de 2000 asanas. Entonces, yo lo que les voy a dar son las fundamentales para que ustedes puedan tener una práctica en su hogar para ustedes. Esa es la idea de este taller. ¿Ok? Ah, no sé por qué se me ve pequeño.
Vamos a dejar de compartir y regreso de nuevo a ver si es eso. O lo vamos a poner un poquito más pequeño, a ver si es eso. Me regreso a Zoom. Ok. Objetivos generales, estamos hablando brindar a los participantes una comprensión integral y vivencial de los fundamentos del yoga, permitiéndoles iniciar una práctica consciente y que favorezca el bienestar físico y mental, emocional desde una conexión profunda en el cuerpo y respiración. Como objetivo específico tenemos conocer el origen y la filosofía del yoga, incluyendo sus principios éticos, yamas, niyamas. Aprender y ejecutar asanas, posturas básicas, con conciencia corporal, respetando los límites personales y aplicando principios de alineación segura. Explorar técnicas de respiración consciente como el pranayama que favorecen la regulación del sistema nervioso y la energía vital y la atención plena. Iniciar la práctica de la meditación y mindfulness, desarrollando la capacidad de observar la mente y cultivar la presencia en el momento presente. ¿Ok? Em, Tenemos como introducción, el yoga es una filosofía de vida proveniente de la India, diseñada para proporcionar equilibrio y salud a nivel regional. Integral, perdón. La mayoría de los autores que definen la palabra yoga llegan a la conclusión que el concepto central de esta es la unión y que una práctica continua de la misma ayudará a favorecer esa unión con lo mejor de cada individuo, desde su cuerpo físico, mente y espíritu. El yoga es un conjunto que entre las asanas, la respiración y todo lo que involucra los elementos del yoga te hace una práctica completa. Es una práctica excepcional para el cuerpo y también para la mente. Por eso es que se recomiendan, tantos médicos nos envían personas que nos envían cardiólogos, nos los envían neurólogos, internistas, nutricionistas, porque las personas necesitan el movimiento, la flexibilidad, pero aparte del movimiento y la flexibilidad también necesitan soltar. ¿Sí? Y una manera de soltar es a través de la respiración y de las asanas. Entonces eso lo trabaja el yoga. Entonces es una, es una metodología muy completa. En primer lugar, el yoga es una ciencia milenaria con una antigüedad conocida de unos 8.000 años, para que sepan. Esta ciencia pretendía el mejoramiento integral de la persona a través de la unión de su cuerpo, mente y espíritu. Para ello se fueron inventando, es decir, descubriendo nuevas técnicas para seguir este fin, de manera que se fue creando todo un cuerpo de disciplinas físicas, mentales y espirituales que pudieron llevar a un buen puerto a las personas que decían seguir este camino. Es decir, todos esos elementos que vienen también de la misma cultura hindú entraron al yoga. Entonces, es eso. Por ejemplo, mira, aquí podemos ver la filosofía básica. Se encontró, esta es una prueba arqueológica más antigua encontrada, data aproximadamente del año 3000 antes de Cristo, y se trata de sellos de piedra con figuras de posiciones yógicas pertenecientes a las civilizaciones de la antigua India, en donde los rishis, videntes, santos o también llamados sabios, eran los que practicaban este sistema que era un camino de libertad interior. Si podemos observar eso, si esto es que estamos hablando de que es una práctica milenaria y que usaban antes para poder, en ese momento las personas lo hacían como ayuda espiritual, más que todo. Esa era su meta. Ok, voy a dejar de compartir. Nos vamos a ir a una pequeña historia que tengo acá para que tengan más o menos una idea de lo que estamos hablando, porque a veces llegan muchas personas sin saber qué es
que es el yoga. Entonces, yo siento que debemos ir hacia la teoría para que haya el conocimiento, ¿sí? ¿De dónde viene? Ajá, el hinduismo de ayer y hoy es la religión que trajeron los invasores arios, que si bien se mezcló con muchos elementos de práctica y de oración de los habitantes que encontraron los Dravias, se conforma como tal alrededor de 1500 antes de Cristo. Su nombre proviene de que le asignaron los persas a los pueblos que se asentaron alrededor del río Indo y que eran los que practicaban. En un principio, el hindú no tenía más significado que el territorial y geográfico, pero después adquirió un contenido religioso. Esta parte que vamos a ver tiene que ver un poquito más con geografía y más con su cultura del hindú. Em, los Vedas, que fueron los primeros que poblaron y que habitaron, que habitaron la India, ellos ya practicaban esta ciencia milenaria. La lectura y el estudio de los Vedas lleva a los sacerdotes y a la gente pensante a especulaciones filosóficas que van a ser volcadas entre los años 800 y 300 antes de Cristo. En los Upanishad, la obra más importante del hinduismo, pues contiene la esencia de cuanto hay un sublime en él, que incluyen las intuiciones, experiencias espirituales, especulaciones metafísicas y psicológicas acerca del ser supremo, de sí mismo, del hombre, de la realidad externa. ¿Sí? Ya eso estaba escrito. Hacia finales del siglo XVIII, cuando el Imperio Británico plantó su dominio en la India, la cultura tradicional hinduista estableció un contacto vital con la cultura y las ciencias occidentales, que aportó nuevas ideas, las que despertaron en la gente pensante la inquietud de interpretar con la luz nueva la religiosidad hindú, que no transformó su esencia, pero lo adaptaron a reformas sociales y a las nuevas ideas políticas que estaban surgiendo. Esto dio origen al neunduismo, un movimiento dentro del cual no podemos dejar de nombrar a Muhammad Roy, Ramiz Vivekananda, Radhista, Auribundo, Mahatma Gandhi, que creo que uno de los más conocidos, quienes a través de su actuación política e intelectual despertaron un gran interés por la cultura en Occidente, hasta ese momento poco conocido. Es decir, la India no dejó de ser ella, toda su cultura permaneció. Y con políticos o no políticos, con intervención del Imperio Británico, ella mantuvo su cultura, mantuvo su esencia, y eso es importante en lo que es el yoga, porque ha permanecido, ¿no? No se ha ido diluyendo, sino permanece. Pero el impacto cultural del hinduismo en Occidente en los tiempos actuales puede fecharse exactamente en 1893, cuando el Congreso Mundial de Religiones, reunido en Chicago, fue presidido por una asceta hindú, Vivekananda, que impresionó tanto a los asistentes con su espiritualidad y sus afirmaciones sobre el hinduismo como una gran fe universal, que muchos occidentales lo siguieron después a través de las conferencias y que fue invitado a pronunciar durante 3 años por distintas ciudades de Estados Unidos y Gran Bretaña. Exactamente. Eso a nivel político, que él llevó ese tipo de enseñanzas, pero ya a principios del siglo pasado, empezaron a ir a Occidente, a venir a Occidente, porque pertenecemos a Occidente, a venir a Occidente muchos gurús o maestros a traer sus enseñanzas y se fueron creando lo que llamamos ANRA, este, que fueron creando ANRA y iban dando a conocer, involucrando también al occidental en en esta nueva filosofía, que por lo menos para nosotros es nueva. ¿Ok? Uno de los grupos hinduistas más visibles en el movimiento es el Hare Krishna, fundado en 1966 en Estados Unidos por Bhaktivedanta, conocido como Savi Papuda. Alcanzó gran popularidad en Gran Bretaña por sus seguidores, algunos famosos como George Harrison, integrante del conjunto de los Beatles. ¿Sí?
basan sus creencias y prácticas en el yoga, lo que propone Bhagavad Gita, por lo que rinden devoción a un dios personal, Krishna, que es la divinidad la que alude el texto. El mantra Hare Krishna, que repite constantemente en el comienzo y al terminar sus oficios religiosos, ha dado el nombre al movimiento. Aquí quiero hacer una aclaratoria. Yo estoy Aquí estamos hablando de la cultura del hinduismo, ¿sí? Pero el hinduismo como religión, ¿sí? Como religión, como cultura. El yoga es parte del hinduismo, pero no es religión, sino son prácticas que se hacen dentro del mismo hinduismo. Y entonces ahí es cuando a veces se tienen como ciertos rechazos, por decirlo, de personas que vienen a clase o van a algún taller que uno dicta o algo así, como que el rechazo, porque si piensan que es que uno va a meterlos en una religión, algo así. No, no, nada que ver. Esto es una filosofía de vida, como lo dice. Filosofía, otros le dicen ciencia. Son prácticas que lo que hacemos es mejorar nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, hay que verlo de esa manera y de esa manera es. Voy a dejar de compartir y vamos a buscar ahora. em, Esta pequeña historia que a mí me gustó, la vamos a ir, igualito que lo otro, lo vamos a ir editando para no leerlo completo, porque para nosotros en este momento, en un taller un taller pequeño, lo que me interesa que ustedes conozcan es lo esencial, ¿sí? Lo esencial para su práctica personal, porque esta es la idea de este taller de introducción al yoga, es para iniciarlo a ustedes en su práctica personal. Ajá. De aquí les quiero comentar de esta historia. Bien, el yoga es una tradición milenaria que sigue vigente gracias en gran medida que ha sido capaz de adaptarse a las exigencias de sociedades pertenecientes a distintos momentos históricos, incluyendo el nuestro. El yoga ha pasado por muchas etapas a lo largo de los siglos para llegar a lo que es el día de hoy. Dichas etapas son caracterizadas por la aparición o consolidación de sistemas yógicos con prácticas y filosofías distintas. Sin embargo, todos estos sistemas tienen un fin común, la liberación real del ser humano, que existen diferentes sistemas que conforman un todo. Es parte esencial de la razón por la cual el yoga ha sido capaz de sobrevivir tanto tiempo. El yoga te transforma, pero te transforma de buena manera. Y por eso es que él ha permanecido. Al llegar a Occidente, em, les costaba a los gurús, a los maestros, adaptarse a lo que era, a nuestras costumbres, a nuestra cultura. Entonces es cuando empiezan a ver, ahorita les hablamos más adelante, empiezan a ver cómo vamos a llevar esto y empiezan a adaptarlo. Entonces es cuando a principios del siglo pasado empezamos a observar, por ejemplo, prácticas como Pilates, que es una práctica Pilates, que lo que hizo José Pilates es transformar entre ballet, entre gimnasia y entre yoga. Y entonces cosas así, eso es lo que ha ido sucediendo en Occidente. No, hablando de Occidente, no solamente estoy hablando de América, estoy hablando también de Europa. Entonces, cuando llega el yoga, empieza esa como que a regionalizarlo, ¿sí? A adaptarlo a como es, como somos nosotros. Cosas, por ejemplo, que es algo muy común. En la India, cuando tú vas a la India y la gente practica yoga en la India, em, la gente propia de allá eh, puede hacer una hora, 2 horas, ¿sí? Porque están meditando. Mientras que nosotros aquí en Occidente se nos dificulta. Y es cuando empiezan a ver los maestros que tienen que cambiar un poco su manera de practicar el yoga en Occidente y empiezan a hacerla con más movimiento porque esa es característica propia de nosotros. El oriental es más calmado a nivel cultural,
¿sí? Pero nosotros somos como más acelerados. Y entonces ahí es cuando pasa. Tengo conocidos que han ido, o gente también que lo dice en las redes sociales, que han ido a la India y que observan cómo el hindú vive el yoga diferente a nosotros, ¿sí? Ellos lo viven con plenitud, como cultura, ¿sí? De las 24 horas al día. Nosotros solamente cuando hacemos la práctica. Pero en cuanto a movimiento, eso es algo que nos diferencia bastante. Ellos pueden hacer asanas, detenerse ahí en su asana, mientras que a nosotros nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta mucho el mantener una postura. El, esa es una de las diferencias. Ajá, mira, esta gente que son los Vedas eran completamente diferentes a los de ahora. Aunque dicen, estaba leyendo la otra vez, que hay todavía culturas que mantienen em, em, costumbres de los Vedas, pero ya no son totalmente como los Vedas. Hace muchos siglos, en la época de los Vedas, las sociedades en el mundo eran completamente diferentes a las de ahora, particularmente lo que hoy llamamos India, en donde nació el yoga. Las personas vivían de otro modo, no había sobrepoblación, ni empresas transnacionales, ni bombas atómicas, ni redes sociales, ni calentamiento global. Por supuesto, la práctica yógica era muy distinta también, es decir, totalmente diferente a como la vemos ahora. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes, uno practica el yoga en el momento en que tú llegas al estudio, pero te sales y llegas a otra vez, donde vuelves otra vez a lo cotidiano. Era a través de la renuncia total que los yogis alcanzaban la liberación, renuncia a sus posesiones personales, renuncia a su familia, a sus títulos, a la sociedad, en fin, renuncia completa al mundo. Hace un tiempo, en pandemia, hice un módulo de yoga ancestral. No lo hice completo, era una formación de yoga ancestral. Desde que inicié en el módulo, yo pensé que iba a haber, era, que iba a haber asanas, ¿no? En ningún momento vi, y si hacíamos era meditación con mantra, japa, recitando, también hay lecturas, pero se practica más lo que llamamos el karma yoga, que el karma yoga es aquel que es devocional. Y ese era el que se practica, ese es el que ellos practican en el yoga ancestral. Una de las cosas que ellos dicen que para poder nosotros lograr eh, subir llegar a lo máximo del yoga, lo que llamamos el samadhi, es la renuncia total. Pero la renuncia total estamos hablando de apegos, que es para ellos, los del yoga ancestral. Ella se llama Mataji, yo hice con ella esa formación, solo un módulo. Ella dice que tenemos que desapegarnos y tenemos que desapegarnos no solamente de la parte física, no, sino también de la emocional, porque desde ese momento empiezas a cultivarte tú. Entonces, ellos pues practican más o menos lo que los Vedas tenían, o los Vedas eh, tenían para esa época. Bien, por ejemplo, cuando alguien decida tomar el camino del renunciante, déjenme llevar esta parte para acá porque no leo. Ajá, el camino del renunciante se iba al bosque, al desierto o a una cueva y comenzaba su práctica de austeridad. Ajá. Y de técnicas yógicas como la meditación y el pranayama, hasta que alcanzaba la experiencia ensática del samadhi y se le liberaba realmente del mundo y su existencia kármica. A estos yogis se les conoce como ascetas o sannyasins. Ellos se iban a practicar el yoga de esa manera, es decir, a una totalmente quietud, sin movimiento y sin tener nada alrededor, solamente meditando y practicando respiración. Esa es la manera de ellos llevar el yoga, de cultivar su yoga. Hay vestigios de prácticas yógicas más antiguos de la época de los Vedas.
Sin embargo, lo que realmente sabemos de esta cultura es poco o nada. Por lo tanto, oficialmente, la primera etapa del yoga dentro de la historia es la etapa védica. Y la práctica ascética asociada a ella, que existe todavía en algunas partes. Es interesante notar que una filosofía y una práctica tan antigua siga vigente en nuestros días. Sí, es verdad, porque sigue muy, muy vigente y muchísimas personas se siguen involucrando. Conozco personas que practican yoga, se convirtieron en instructores de yoga y después deciden irse al yoga Kundalini, que es parte del yoga ancestral, al Raja Yoga. Se van hacia esas corrientes que son las que se practican con más devoción el yoga. Entonces, eso cada día está sucediendo. Pero una de las causas que dicen los especialistas es que como están ocurriendo tantas cosas a nivel mundial, las personas necesitan más conexión con el espíritu. Y quien te lo da es una práctica completa, es decir, una práctica de raja, una práctica de ancestral, de yoga, kundalini, te da esa conexión y eso que necesitas. Entonces, por eso es que se está notando que se ha ido mucho hacia allá. Ajá, ajá. Esto se explica también el hecho de que las diferentes tradiciones se han ido integrando a lo largo del tiempo, no se han anulado las unas a las otras, causando enriquecimiento y la diversificación del yoga. Ahora, esta tradición de los renunciantes no es ni por el asomo la práctica más popular de yoga en nuestros días. Y la causa de esto son nuestras dinámicas sociales que hacen que esta propuesta una alternativa poco práctica e inadecuada para las sociedades occidentales actuales. Sin embargo, después surgieron otras propuestas, las cuales se mencionarán más adelante. Después del yoga védico surgieron tradiciones como el budismo y el jainismo, llamadas también tradiciones no ortodoxas, ya que su filosofía y sus prácticas no toman como autoridad a los Vedas. Su éxito particularmente es del budismo. Es decir, que ahí vemos como que se fragmentaron. Hay como un fragmento, siguen la misma práctica, pero a nivel de religión se dividen. Sin embargo, la visión de los Vedas sufrió transformaciones que se pueden notar en los Upanishads, el último conjunto de textos importantes que forman parte del Veda, en, en donde la visión espiritual, particularmente la que atañe a la parte ritual de la práctica, se vuelve más interna y abstracta, más mística. Ok. Siglo después surge lo que se conoce como el yoga clásico o el Darsana Yoga, que literalmente significa la visión del yoga, que forma parte de los 6 darsanas clásicos de la filosofía hinduista. El yoga pasa a formar parte de estos 6 grandes doctrinas gracias a Patanjali, ¿ok? Y su texto, los Yoga Sutras. Estamos hablando más o menos del siglo II de nuestra era. Este texto es fundamental en el yoga, es expuesto de manera sistemática, objetiva y concreta. Esto le da orden y sobre todo una clave metodológica al camino yógico. Es decir, Patanjali lo que hizo fue darle estructura al yoga. Lo que hizo fue reunir en esos 8 pasos todo lo que involucra las prácticas de yoga, em, las prácticas y todos los elementos que tienen que ver con eso. Y le dio un orden de abajo hacia arriba, que si de abajo, es decir, son llamas, las restricciones, que es lo que yo les dije hace un momento, que comenté sobre que debemos desapegarnos, desde el desapego hasta arriba, que llegas al samadhi. Entonces él lo que hizo fue darle un orden al, al, al yoga. Y eso me parece fantástico, porque, por ejemplo, los que somos practicantes decimos que nos lo pasamos entre el 1 y el 4. Ya mañana que voy a hablar del Patanjali, de los 8 pasos, los voy a explicar. Pero entonces nosotros decimos eso, porque hay muchas cosas que uno no cumple, no lo haces. Pero el simple hecho de que tú no lo hagas no deja de ser yogi y no dejas de seguir en esta práctica. Si eso
no te saca de ese mundo, no te saca, ¿ok? Eh, el yoga ha vivido a lo largo de los siglos. Pasó a hablar de la Edad Media. Este periodo está marcado por dos grandes tradiciones espirituales, el Tantra y el Hatha Yoga. A lo largo de esta época el mundo sufre muchos cambios. Hay mayores sincretismo espiritual, religioso, debido a las guerras y a las conquistas y a los tratados comerciales. ¿Qué sucede en esa época? El yoga pasa a ser como que algo como fuera de lo común. Entonces es como apartado. La sabiduría antigua de los Vedas, del budismo y los primeros Upanishads nunca pasa de moda, igual que el método de Patanjali. Sin embargo, la forma de aplicación y la visión de la de cual se comprenden se transforman. Exactamente. Nos dan una estructura, pero como va sucediendo el mundo, usted la va adaptando, ¿sí? Entonces, eso es lo que va sucediendo. En la visión clásica del yoga, la de Patanjali, lo sagrado y lo profano no se mezclan. Son dos realidades diferentes. No puedes estar en una sí si estás en la otra. No puedes estar en la dimensión de lo divino, de lo sagrado, de lo permanente si estás en la dimensión de lo impermeante, lo mundano de lo profano. Y desde esta perspectiva, para liberarte, tienes que salirte del mundo, renunciar. Según Patanjali, tú no puedes estar en las dos. Es decir, si quiero estarme, es decir, quiero estar en una constante, por ejemplo, que yo sea, que soy yoguista, pero quiero estar en una constante cambio, en un constante compras, en una constante vanidad, me salgo de eso. Para Patanjali no hay, no se puede meter la vanidad, por ejemplo, dentro del yoga. Entonces, ese es su propuesta. Ok, ok. En el Tantra Yoga, que se habla mucho del Tantra Yoga, que el Tantra Yoga tiene que ver con la sexualidad, no es precisamente la sexualidad. El cuerpo deja de ser un obstáculo para el crecimiento espiritual y se transforma a través de diferentes tipos de prácticas. En un templo donde ocurre el despertar de la conciencia. En el Tantra hay un mapa energético corporal muy preciso con los kundalinis, los chakras, los nadis, los vajus, etcétera. Es decir, el Tantra viene siendo la mezcla de todo ello, la mezcla de la respiración, la mezcla de colocar, de tener presente los chakras, de tener presente los nadis, ese es el Tantra Yoga. No, dejando por un lado la práctica física, es la inclusión en el cuerpo energético de todos estos elementos. Entonces, más que lo que hace tiempo se hablaba de que el tantra era algo sexual, no, el tantra del yoga tiene que ver con incluir todos esos elementos en nuestra práctica. Ok, siglos después, alrededor del siglo IX de nuestra era, aparece el Hatha Yoga con Mayendra y Gorakhan como sus fundadores, aunque los textos clásicos de esa tradición vieron luz entre el siglo XV y el siglo XVIII de nuestra era. El Hatha Yoga hereda el lenguaje del Tantra y algunas de sus técnicas. Sin embargo, el Hatha y el Tantra no son lo mismo, por supuesto. El Hatha Yoga es lo que vemos actualmente en los estudios de yoga, ¿sí? Donde no hay Kundalini y donde no hay yoga ancestral, eso es Hatha Yoga. Todo lo que nosotros normalmente vamos a un estudio de yoga o a una clase de yoga, eso es Hatha. Y de ahí se desprenden todas las demás técnicas, ¿sí? Que tenemos actualmente. Pero el Tantra no es el mismo que el Hatha y el Tantra es más que todo, lo estamos observando, se practica por las personas o los maestros que, que están bastante metidos en el yoga, por decirlo, o están elevados, están en una práctica constante, en una práctica constante. El Hatha radicaliza la importancia del papel del cuerpo dentro del camino espiritual, es decir, mientras que en el Tantra el cuerpo es una herramienta dentro del camino de liberación,
En el Hatha Yoga, el cuerpo es el camino de la liberación. Por lo mismo, las prácticas de Hatha están centradas totalmente en el cuerpo. Si el practicante se quiere liberar, tiene que liberar su cuerpo, es decir, soltar, soltar. Sí, se ha comprobado que, por ejemplo, en cualquier postura de yoga que vayamos a hacer, o simplemente el hecho de que tú quieras bajar las manos a los pies, que es lo más práctico, de ejemplo que les puedo dar. Muchas veces el hecho de que tú, después de tanto tiempo en una práctica, no bajes esas manos al piso, es porque tienes algo que liberar todavía y no estás en conexión con tu espíritu. Liberar en el sentido de emociones, liberar los miedos. Entonces, eso se ha comprobado y eso hay que trabajarlo. Durante esta etapa es que la práctica de asana se vuelve más importante, además que la complejidad y el número de las mismas aumenta. Se habla entonces de la desintoxicación corporal y de la respiración del pranayama. Con la práctica del hatha el cuerpo sana y se transforma y se libera. Esto a su vez despierta la energía y expande la mente, provocando no solo la liberación del cuerpo, sino la del ser humano en su totalidad. En el siglo XX, el yoga, con algunas de sus diferentes visiones y prácticas, viajó a Occidente. Sin embargo, la tradición más exitosa entre los occidentales fue el Hatha Yoga, ¿sí? Y no es de extrañar que el Hatha, en su forma moderna, sea actualmente la visión yógica más popular del mundo. La cultura occidental se ha expandido por el planeta gracias a tecnología, globalización. Esa expansión cultural contagió con ideas y hábitos sanos e insanos a millones de personas en todos los rincones del planeta. Muchos de estos hábitos insanos están asociados al cuerpo, pues lo limitan y deterioran profundamente, desde alimentos basura hasta patrones corporales incalculados a lo largo de nuestro desarrollo humano, en lugar de la escuela y el trabajo. ¿Por qué el hatha se convirtió en algo tan llamativo? ¿Sí? Podemos ver la figura, ahí podemos observar que, ¿por qué el hatha? Porque va a lo físico y el ser humano le encanta la práctica física más que la espiritual. Entonces, por eso el hatha pasó por encima del tantra, del yoga ancestral, del yoga kundalini, del yoga, porque es el más practicado en el mundo es el hatha yoga, con todas sus versiones, ¿no? Ahorita más adelante le hablo de algunas de ellas, pero es el más practicado porque el ser humano lo que le gusta es el movimiento, más que sentarse y hacer una práctica espiritual, ¿sí? Entonces, por eso fue que él se convirtió en, bueno, fue tan practicado y sigue siendo tan practicado. Estas variantes del Hatha Yoga tienen diferentes nombres y a veces pensamos que son diferentes tipos de yoga. Entonces, sí son diferentes tipos. Está el Astanga Vinyasa Yoga. El Astanga es una práctica bastante movida, bastante fuerte, em, muy física. Y la idea es cuando estás en esa práctica de Astanga, es que por la práctica de asanas viene lo demás, ¿sí? También tenemos el yoga Iyengar, que es bastante practicado también, pero en él se utilizan props, que es decir, tacos, sillas, y es más que todo la alineación del cuerpo. Ellos buscan la alineación completa del cuerpo. El Kundalini Yoga, que está ahorita un poquito más conocido actualmente, el Kundalini Yoga va hacia la parte ancestral, hacia las prácticas yógicas y a las prácticas de respiración. Se trabaja mucho con los kriya. El Vinyasa Yoga, que es movimiento, es decir, de una asana pasó a otra, pero en un constante movimiento y de una manera muy armónica, ¿sí? El Bikram Yoga, que es de calor, Sivanda Yoga, Anasura Yoga, es un yoga un poco más femenino, un poco más así sutil. El Power Yoga, que es muy parecido al Vinyasa, pero la idea es
calentar bastante. El hot yoga, el acro yoga, el aero yoga, sí, han salido todas estas diferentes tipos de yoga que han llegado a Occidente y que o han nacido en Occidente, porque algunos han nacido aquí en Occidente, como el acro yoga, el aero yoga, esos han nacido en Occidente. Entonces, y como también sucede, pasa el yoga, pasa también a ser parte o base de otras técnicas, como el pilates y el barre. Entonces, el yoga pasa a ser como que sus asanas a convertirse en parte básica de esas técnicas también. Bueno, voy a dejar de compartir este y nos vamos con el otro. Seguimos con nuestras diapositivas. ¿Cuál es la diferencia que acabo de leer del yoga y pilates? Bastante. El pilates busca movernos mover el cuerpo a través de ciertas asanas. Y él está en constante movimiento, el pilates. Y el pilates no practica las técnicas ancestrales. Ahí está toda la diferencia. ¿Sí? Ahí no se hace pranayama, no se hace. Se trabaja con una respiración parecida al yoga, pero no es igual. No es igual. Es también excelente, pero no te lleva al punto de meditar. Ok, buena sugerencia, buena sugerencia. Vamos ahora la otra parte de las diapositivas. Vamos a ver dónde quedé. Regreso acá, compartir. Voy a tomar agua porque tengo calor. Ok, vamos a compartir. Aquí quedamos, creo. Quedamos con la prueba arqueológica. ¿Sí? Encontrada data aproximadamente del año 3000 a.C. y se trata de sellos de piedra con figuras de posiciones yógicas pertenecientes a las civilizaciones antiguas de la India, en donde los rashis, videntes santos o también llamados sabios eran los que practicaban este sistema, que era un camino de libertad interior. Por ejemplo, los que han practicado yoga sabrán que se dice que los guerreros, que es guerrero uno 2 y 3 fue basado dentro de una práctica de un baile. Entonces, un baile que hacían, que le hacía esta Mayendra, creo que era Mayendra, en donde ella hacía ese baile y de ahí entonces él sacó esas asanas. Aunque mire, la civilización del Indo, la primera India, es sin duda la clave para entender el proceso posterior que sobre aquellos cimientos levanta el edificio hindú. En ella están buena parte de los modelos que se desarrollan siglos más tarde en sucesivas ampliaciones. Valga nombrar la institución del yoga de tanta significación que era practicado por los habitantes de las ciudades del Indo. Sí, lo importante que son unas figuritas, esas las figuritas, yo también las he visto aquí, aquí coloqué fue esa, pero son unas figuritas hechas en cerámica, en barro. Entonces, esas son unas figuritas que hicieron y esas, véanlas, son posturas de yoga. Entonces, ellas fueron encontradas. Aquí vemos los textos. En los textos de los Vedas están escritas lo que son las prácticas. Em, y entonces, claro, en el idioma en sánscrito, hay una de las cosas que yo veo que cuesta más, que nos costó a nosotros cuando estábamos en la formación y que cuesta muchísimo, es el sánscrito. El sánscrito porque son palabras que tú nunca las has usado. Por ejemplo, normalmente aquí en Occidente nosotros usamos palabras en inglés, pero en sánscrito y tenemos parecida a nuestro idioma al portugués, al francés. Es decir, hay cierta similitud, mientras que con el sánscrito no.
Entonces, eso dificulta bastante. Y también hay cierto rechazo al incluirlas. Leí hace unos meses que hay un proyecto para incluir en una parte de diseño curricular para niños de yoga en Estados Unidos, pero que una de las cosas que colocaron en el proyecto es que no se pueden decir las palabras en sánscrito. A mí me parece que no debe ser, porque si lo estamos hablando, si al quitarle el sánscrito y al quitarle las técnicas, y quitarle los mantras, los mudras, todo eso, lo conviertes en una práctica física, no en una práctica de yoga. Ya eso cambia. El hecho de que yo en mi práctica normal de repente digo Adho Mukha o perro boca arriba, cambiando, meto Adho Mukha, meto porque uno como docente o profe de yoga le cuesta a veces aprenderse todas esas palabras, entonces utiliza uno la palabra eh, coloquial, como es perro boca arriba, perro boca abajo. Entonces, no, para algo así como tan importante como es hacer mm, la práctica a niños en Estados Unidos y quitarles esa oportunidad, no me parece. Sí, pero sé que está en estudio, no sé si ya hay escuelas practicándolo, pero les iban a quitar toda esa parte. Entonces, quedaría como una práctica física de yoga, es lo que yo veo. Ah, los cuatro Vedas. Los cuatro Vedas son Rig Veda, el más antiguo, escrito en una de las formas más arcaicas del sánscrito, probablemente antes del 300 antes de Cristo. Yajur Veda, el libro de los sacrificios. Samaveda, que contiene los signos, y el Hanaveta, el libro de los rituales, ¿no? Excelente. Ahí vemos que todo ese tipo de filosofía quedó escrita y está a la mano de poderla estudiar, analizar por nosotros, por los practicantes. Aquí vemos una figura que tiene que ver con el yoga preclásico, se refiere a las numerosas enseñanzas yógicas anteriores a Patanjali. Es una designación colectiva para diferentes escuelas representadas principalmente por Mahabharata, especialmente en Bhagavad Gita, pero también en otras escrituras como el Kata Mantranyika, sí, Upanisma, el Moksha Dharma y el Anagita, ¿sí? Como les comento, este tipo de prácticas tratan de seguir realizando, ¿sí? Hay rituales, hay cantos, hay ceremonias, tienen dioses, deidades que llamamos. Ellos mantienen todo ese tipo de cultura dentro de su religión, las deidades. Entonces, a veces eso hace que las personas, en cierta manera, pues como que se alejen del yoga. Y por eso es que ustedes ven que se ha ido modernizando. Los profes de yoga hemos ido modernizando ciertas cosas como para que no haya ese rechazo, ¿sí? No haya ese rechazo. Pero si usted moderniza, no debe quitar, es lo que yo opino. Las, las Las diferentes elementos que convierten al yoga en lo que es, no se pueden obviar, no se pueden dejar a un lado. Deben seguir ahí. El yoga épico corresponde al periodo situado entre los 500 antes de Cristo y los 200 después de Cristo. Las enseñanzas de esta época se hallan principalmente en los Upanishads, Medias y los Maharajata. En esa época se produce una proliferación de escuelas y doctrinas que en su mayor parte continúan siendo no dualistas. Las enseñanzas yógicas se expanden asociadas con las ideas de Sankhya. ¿Ok? Aquí vemos simbolizando así una figura haciendo un asana y vemos como el prana, ¿sí?
El prana es dibujado en diferentes colores, como si fuera los chakras. Y el prana es el fuego ardiente de Agni, el sol Surya, que a los hombres alumbra, es el viento Vayu y la lluvia Parjanya, y el trueno Indra, que retumba sonoro en el cielo lo que existe y aún lo que no existe. Su dominio se extiende en lo eterno. El prana es la energía que nosotros obtenemos al hacer la práctica de yoga. Y aquí quisieron como dibujarla para que observáramos cómo se ve el prana. Es decir, que lo que estamos viendo es que es una energía magnífica que le da a la persona. Así lo veo yo. Entonces, eso es lo que quisieron como dibujarlo ahí. Ajá. Aquí las hormonas actúan como mensajes químicos y solo ejercerán su acción sobre aquellas células blancas que posean en sus membranas los receptores específicos. Aquí es como una figurita que quería mostrarles de las hormonas, el torrente sanguíneo y todo eso. Se ha comprobado que en práctica de yoga disminuye, ejemplo, las personas que tengan taquicardia, disminuyen dolores de cabeza, disminuyen dolores físicos, dolores menstruales, dolores en el cuello. Es decir, la práctica de yoga mejora mucho, pero cuando tú también lo haces con intención, y eso sucede porque de repente los que son profes, pero aquí estoy hablando con personas que todavía no son profes, em, si tú vas a una práctica de yoga con la mente cerrada, no tienes nada. ¿Sí? Tú tienes que ir con la mente abierta, como cuando vas a una consulta de un médico, cuando vas con terapia para hacerte algún problema que tengas en el pie, en el hombro. Tienes que ir con la mente abierta y dispuesto a que eso que tú vas a practicar sea para ti, para tu salud física y mental. ¿Sí? Pero en la práctica a veces eso no sucede. Y por eso es que les traje esto, porque se, ustedes ven de repente que las personas practican y practican yoga, pero hay cosas que no mejoran. ¿Por qué no mejoran? Porque no van con intención. Entonces, lo mejor es cuando uno hace algo de esto, ir con la mente abierta, intencionando y creyendo. ¿Ok? Vuelvo a los Yoga Sutras y ahí vemos una figura de Patanjali, dice el yoga, ajá, el Patanjali que se explica en los 8 pasos de Astanga. Yoga es la cesación de las fluctuaciones. De la mente, yoga se define como sí, mejor sí. Que sí, que sí. Sí. Yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Yoga se define como la restricción de las fluctuaciones en la conciencia. Es el arte de estudiar la conducta de la conciencia. ¿Me dan un segundo? Ok. Yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Yoga se define como la restricción de las fluctuaciones en la conciencia. Es el arte de estudiar la conducta de la conciencia. Esto tiene 3 funciones: la cognitiva, la voluntad y el movimiento. El yoga muestra formas de comprender las funciones de la mente y ayuda a quietar sus movimientos, conduciéndola en un estado no perturbado de silencio, el cual habita en el mismo asiento de la conciencia. Yoga es un arte y una ciencia de disciplina mental a través de la cual la mente llega a ser culta y madura. ¿Sí? Es decir, a través del yoga usted puede lograr también mejorar sus capacidades cognitivas, sus movimientos, que eso es en las primeras prácticas usted mejora sus movimientos, pero también su parte mental, la parte de voluntad, y te vuelves como más práctico en muchas cosas. El yoga te transforma, es lo que quería decirle. Y ahí vemos una figura de Patanjali,
una figura haciendo arqueológica, haciendo lo que llamamos el árbol. ¿Sí? Este es la postura del árbol. Ajá. Voy a hablarles de los 8 pasos del Patanjali, ¿sí? Los 8 pasos del Patanjali fue lo que él le dio estructura al yoga. Desde un principio convirtió todas esas tradiciones o todas esas elementos que hacía el hinduista en, en unos pasos. ¿Ven? El primero, tenemos 8 pasos, que es el yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. ¿Ok? Los Yoga Sutras son aforismos que sintetizan el conocimiento sobre el yoga de varias tradiciones antiguas. Plantean la práctica del yoga como un viaje espiritual de 8 pasos. Se trata de 8 eslabones que hay que transitar durante el camino hacia el samadhi, palabra en sánscrito que significa el propio recogimiento absoluto, un estado de alerta y de concentración mental profunda, caracterizada por una unión dichosa y exáctica con la realidad última del universo. Es decir, desde que empiezas, la idea del yoguista o la idea del practicante es llegar al samadhi como el nivel más alto que tú tienes. Sí, a veces descrito como el sendero hacia el Raja Yoga. Los 8 elementos del Yoga Sutra son: el primero es el yama, sí, los límites. Los yamas o límites pueden definirse como 5 directrices éticas que describen un código de conducta que se debe aplicar al interactuar en el mundo que nos rodea. Yo hablo de los yamas, aquellos que tienen que ver, por ejemplo, en la religión católica, como los mandamientos. Es aquel en el que debes amarte a ti y amar a los demás. Ahí habla de un código de conducta social que se debe aplicar, que debes tener hacia los demás: amor propio, amor hacia los demás, entendimiento, empatía, conciencia del ciudadano. Eso se llama, eso está metido en el llama, ¿sí? Y eso es algo que debemos practicar no solamente en yoga, sino en todo el mundo. A veces nos olvidamos que tenemos que ayudar a los demás, ¿sí? Cuando alguien te pide dinero en la calle, a veces es difícil, pero hay pequeñas cositas que uno puede hacer al practicar lo que es el llama. El niyama es la disciplina. Los niyamas o observancias son prácticas que deben realizarse cuando nos centramos en el interior para mejorar el yo. Constituyen un paso necesario en la preparación para la meditación, ya que proporciona el surgimiento de un foco interior. Es decir, aquí tenemos que mejorar nosotros también desde el interior, en mejorar nuestra actitud, nuestro amor propio y nuestro el quererse, ¿sí? Porque hay personas que ese tipo de cosas las olvidan y debemos entender que así como queremos a los demás, también tenemos que tener amor hacia nosotros. Entonces, ese es el niyama. La tercera es la asana. El significado original de asana, es decir, postura, era simplemente un asiento cómodo para participar en la práctica de pranayama y meditación, tal como lo entendemos. Actualmente, asana se refiere a cualquier parte de una postura de la práctica de yoga. Así que antes era una postura, cualquier momento en que uno está sentado, es decir, era asana. Sí, sentado o de pie, eso era asana. Ahora lo vemos como asana, aquella que haces eh, en, en tu práctica de yoga. Pero él simplemente, como lo veían antiguamente, era estar de pie, estar sentado, estar acostado. Ujú. Pranayama, control de la respiración. El pranayama busca regular el ciclo de inhalación, exhalación y retención de la respiración. Como preparación para meditación, nos centra y ayuda al cuerpo y la mente a permanecer en el momento presente y enfocarse en el interior.
El pranayama es algo fascinante, fascinante y es algo que uno piensa cuando llega a estudiar que respirar era simplemente respirar, ¿no? El pranayama es cómo manejo yo esa respiración en mi cuerpo y cómo la intenciono y cómo la llevo a mejorar lo que necesito, ¿sí? Ese es el pranayama. El pranayama es una técnica magnífica que nos regaló el yoga, yo creo que más importante que las asanas. Lo que pasa es que uno le da importancia a la parte física, pero el pranayama para mí va más allá que la asana, ¿sí? Es demasiado importante cómo debemos manejarlo. En mis años de profe, observo cómo las personas em, no saben respirar, cómo las personas em, tienen esa inhalación y respiración muy corta. Y eso lo que hace es que esté respirando en garganta y nunca llegue la inhalación al abdomen. Entonces, estás dejando de darle oxígeno a tu cuerpo. Con la práctica, lo que uno hace es que va enseñando a tu cuerpo a que debes darle oxígeno completo a todo. Entonces, eso es lo que pasa en la realidad. Ok, Pratyahara, retiro de los sentidos. Pratyahara o retiro de los sentidos es la práctica de aislar la conciencia de todas las distracciones. Aquí donde yo quería hablar. Y funciona como preparación física final para la meditación, tal como se describe en los últimos tres elementos. Es aislar todas las distracciones. Tenemos que aislarnos. ¿Qué nos distrae? A ver, ¿qué nos distrae a nosotros? Vamos a hablar de la televisión, del celular, del computador, las redes sociales. Distracciones como el licor, distracciones como, un momento, distracciones como, no sé, el comprar cosas innecesarias. Eso es para viajar. Entonces nos distrae de nuestra conciencia para, y eso nos quita energía. Así lo vemos en yoga. Eso nos quita energía. El número 6 tenemos dharana, retención. Dharana o concentración es la etapa inicial de la meditación y el comienzo del viaje interior. Durante esta etapa centramos la atención en una sola parte del cuerpo, en una imagen en la mente. Es decir, debemos estar completamente concentrados. No necesariamente debemos estar meditando, pero sí nuestro cuerpo y nuestra mente deben estar en concentración, debemos estar enfocados y soltar todo ese cosas que a veces nos llegan a la mente. Sobre todo yo lo observo en todos estos años de práctica de que las mujeres somos en una constante pensadera y los hombres son eh, más rápido. Si ellos se enredan tanto, las mujeres vivimos en una constante pensadera. Entonces, eso es lo que debemos como ir mejorando y eso también se obtiene a través de el yoga. Dhyana, meditación centrada. Al llegar a la etapa de dhyana o meditación, ponemos toda la atención en un objeto concreto que no se especifica en los textos originales de Patanjali. La exclusión de todos los demás objetos y el enfoque total tienen como objetivo despejar la mente de todos los pensamientos e imágenes. Meditación, aquí es donde vamos a meditar. Una de las cosas que cuesta más, yo creo que de todo lo que es del yoga es la meditación. Yo tengo conocidas personas que han venido a mis clases que no pueden meditar. Y no pueden meditar, no se concentran, no se ubican, no se van hacia el punto que uno les dice, siempre tienen. Y pienso que aparte que es práctica, es,
es en nosotros mismos entregarnos a la práctica y poner de nuestra parte. Sí, pienso que esa es una de las cosas que deberíamos como humanos eh, librarnos. El- la meditación, hay diferentes formas de hacerlo. Yo considero que para el que va a empezar a meditar no hay como una meditación guiada, que vayas, que te vayan guiando en eso, te vayan guiando en la meditación, que vayas teniendo quien te dice, o como ahora, que podemos tener audios en YouTube, en Instagram, donde te puedan ir indicando cómo hacer esa meditación o desde qué punto debes, hacia dónde debes ir. Em, Meditar para mí es una práctica muy importante. Em, Gente como, por ejemplo, Ismael Cala, él habla de que la meditación al principio debemos ir de cero a más. Así que desde el principio tenemos que ir con una indicación. Porque él dice, yo mismo, cuando yo empecé, eran demasiados los pensamientos que yo tenía y demasiadas las cosas que me venían en la cabeza y no me dejaban concentrar. Entonces, el, ahora con tanta tecnología no hay como tener esas herramientas y practicarlas. Ahora hay app de meditación y pueden descargarlas en su celular, tenerlas y cuando vas manejando las colocas y vas escuchando. Claro, debes ir concentrado manejando, pero te ayuda a bajar esa frecuencia que muchas veces tenemos tan elevada por el día a día, con tantas cosas en el trabajo, con tantas cosas que nos suceden, con tantas cosas que hay de noticias. Entonces, eso también. Ok, y llegamos al último, que es el samadhi. El estado de samadhi o contemplación pura se alcanza cuando la persona medita, se fusiona con el objeto de su meditación. Si bien la explicación de Patanjali termina aquí, esta etapa final se ha interpretado como la unión con lo divino o con una realidad superior. De las personas que yo conozco que digan que yo considere que tengan samadhi o que estén en nivel de samadhi, serían mis maestros, mis maestros que ellos se han alejado del mundo. Hay algunos que viven en un ashram, que son sitios de total devoción, como un retiro espiritual en la cultura católica. Ellos viven en esos sitios, en esos ashram, y ellos se retiran de todo lo que es de la vanidad o el mundo que los conecta se sueltan de los apegos. Esas son las personas que han llegado al samadhi. Em, la maestra con la que yo hice el módulo de yoga ancestral, ella vive en un ashram totalmente alejada. Ella da sus clases o sus enseñanzas a través de las redes, sí, pero porque tienen personas que están en el medio y que son las que se encargan de todo eso. Ella simplemente se conecta aquí, en el momento presente, y da todas sus enseñanzas. Este, mm, Ella habla de que entre más sea el desapego, mayor es la salud que vamos a tener, salud física, que quien nos enferma es el apego, es lo que se dice. Entonces, considerando todo eso, lo que yo he leído, lo que he estudiado, lo que he aprendido en mis diferentes formaciones, este, el tener una buena salud o tener una buena vida depende también de soltarse de todas esas cosas que a veces uno va arrastrando y va arrastrando. Entonces, yo decir que tienen el nivel Samadhi serían mis maestros, pero mis maestros de México. Y eso serían. Y esta maestra que les estoy diciendo, que tendrían, porque normalmente
Si tomamos en cuenta muy las palabras de Patanjali, eh, no todo el mundo lo puede lograr. No todo el mundo, porque uno siempre tiene algo apegado a la vida cotidiana. Ok, vamos a cerrar hoy con este pensamiento. La gente dice que el yoga es una ciencia para encontrar la tranquilidad en medio del caos de la vida. Y creo que de alguna manera es cierto, tener algo de tiempo para encontrar espacio en tu mente. Eso lo dice Paula Dujala, jugador de fútbol. Jugador de fútbol. Ok. Bien. Vamos a hacer una pequeña práctica. Yo sé que muchos de ustedes se acaban de conectar, pero vamos a hacer algo muy suave que ustedes podrían hacer en silla, pueden hacer en la cama o pueden hacer en el carro. Simplemente un poquito de movimiento. Vamos a hacer un poquito de pranayama y después hacemos un poco de movimiento en esterilla y también lo que nos dispongamos de tiempo hoy para la clase. Nos ubicamos en nuestra área. Movimiento, no lo voy a hablar como práctica restaurativa, ni como yoga, ni como asana, sino hoy vamos a tener algo de movimiento. Vamos a quitar esto, dejar de compartir. Ajá, perfecto. Yo creo que voy a poner mejor esta cámara, es que tengo las dos cámaras puestas para que no me moleste ninguna. No, esta no, dejo la otra. Ajá, mejor esta. Perfecto. Vamos a ubicarnos en la esterilla, los que están en esterilla y los que no, se ubican en su silla. Ok. Nos ubicamos, nos acomodamos la ropa. Eso es importante, decía una profe mía, que era importante siempre sentirse cómodo y no sentir que tienes toda la ropa suelta. Entonces ella decía eso. Nos ubicamos, vamos a poner un poquito más la esterilla atrás. Ajá. Después les leo lo que escribieron. Antes de darle la palabra a los de la coordinación, les leo lo que escribieron para poderle darle continuidad a todo lo que estamos hoy. ¿Sí? Entonces yo sé que me están escribiendo, pero después los leo y después viene la gente de la coordinación de la formación. ¿Sí? Nos sentamos. Bien, vamos a inhalar, exhalar y lo primero que vamos a hacer es sentarnos en una postura cómoda, sea en una silla, sea donde estén sentados. Colocan manos abiertas, buscan hacer bien que la columna, nada de llevar hombros adentro ni llevar hombros atrás, sino buscar la manera que quede como nuestra columna recta y que nuestra cabeza vaya hacia, así como si nos estuvieran jalando. Es decir, debemos que nos estuvieran jalando hacia arriba, como un hilo nos estuviera jalando. Entonces, esa es más o menos la descripción de la alineación. Colocamos manos en rodillas, podemos cerrar los ojos, si no, no, yo dejo los ojos abiertos. Y vamos a inhalar profundo. Lo vamos a hacer en 3 momentos nada más, ¿sí? En 3 respiraciones. Cada vez que inhalen, traten de inflar abdomen, pecho, garganta, ¿ok? Cuando yo diga 1 es abdomen, cuando diga 2 es pecho y cuando diga 3 es garganta. Hazme el cambio. Sí, Valesca, haz el cambio. Entonces, colocamos las manos encima de rodilla, bien, y vamos a inhalar en 1, 2 y 3. Exhalamos en 1, 2 y 3. Cuando yo diga 3, tienen que vaciar todo el abdomen. Igual cuando vamos subiendo, inhalando en 1, llenan abdomen, pecho, garganta. Y cuando exhalamos, empezamos de arriba hacia abajo, garganta, pecho y abdomen. Entonces, inhalamos en 1, 2, 3 y soltamos aire en 1, 2, 3. Otra vez.
Inhalamos en 1, 2, 3. Soltamos en 1, 2, 3. Inhalamos de nuevo en 1, 2, 3. Soltamos en 1, 2, 3. Inhalamos de nuevo en 1, 2, 3. Soltamos en 1, 2, 3. ¿Ok? Nos quedamos ahí, en ese momento presente. Inhalamos, exhalamos. Cerramos los ojos. Mantenemos esa conexión con nuestra respiración. Inhalando y exhalando. Mantenemos esos ojos cerrados. Conectándonos con nuestra respiración. Tratando de escucharla. Podemos colocarnos en el pecho y sentimos cómo va entrando el aire y luego cómo sale. Ahí podemos medir nuestro ritmo en respiración. Inhalamos en 1, 2, 3. Exhalamos en 1, 2, 3. Inhalamos de nuevo en 1, 2, 3. Y exhalamos en 1, 2, 3. Nos quedamos ahí un minuto en silencio, respirando, tranquilizando la mente, tranquilizando los pensamientos. Todo pasa, todo llega. Quédate en este momento presente. Te quedas ahí un minuto. Yo les llevo el tiempo. 1. Y al exhalar regresamos aquí y a la hora. Hicimos este pequeñito práctica de pranayama sin pretensión, nada más, sino haciendo respiración consciente. Eso es todo. Vamos ahora a mover cabeza, ¿sí? Movemos al lado derecho. Inhalando, crezco, volteo y exhalo en el izquierdo. Boto el aire. Inhalo de nuevo en derecho. Lleno los pulmones, volteo y exhalo en izquierdo. Inhalo de nuevo en derecho. Volteo y exhalo en izquierdo. Inhalo en derecha. Volteo. Exhalo en izquierdo. Una vez más. Inhalo en derecha. Volteo y exhalo en izquierdo. ¿Okay? Repetimos. Inhalo por el izquierdo. Inhalo, crezco, volteo, suelto el aire por derecho. Inhalo, crezco, volteo, suelto el aire por derecho. 2. Inhalo, crezco, suelto el aire por derecho. 3. Inhalo, crezco, suelto el aire por derecho. 4. Inhalo, suelto el aire por derecho. 5. Ok. Vamos a mover cabeza al derecho. Igual izquierdo. Derecho, izquierdo. Llevo cabeza al lado derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Ok. Cambio. Ahora miro al piso. Inhalo, exhalo arriba. Inhalo, miro el piso. Exhalo, arriba. Inhalo, miro el piso. Exhalo arriba. Inhalo, miro el piso. Exhalo arriba. Ok, con la mano derecha me agarro la pijita izquierda y estiro hacia el lado derecho. Respiro. Cambio.
Con la mano izquierda me agarro la orejita derecha y me voy hacia el lado izquierdo. Respiro. Cambio. Bien. Vamos a mover ahora los hombros. Hacemos movimiento en hombros. Movemos los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora solo movemos un hombro. Movemos el hombro derecho y luego el hombro izquierdo. El hombro derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Bien, perfecto. Ok. Suponiendo que estemos en una silla, entonces vamos a hacer movimientos o estemos sentados en cama. Agarramos la mano izquierda, nos vamos hacia la rodilla derecha, mano derecha, vamos para atrás y crecemos. Sacamos pecho, inhalando, exhalando y nos vamos a quedar ahí 10 respiraciones profundas, ¿ok? Haciendo conciencia de que estamos haciendo respiración y haciendo conciencia de que estamos creciendo. Tenemos que meter abdomen, sacamos pecho, miramos al hombro derecho, ¿ok? Sostenemos, ¿vale? Sostenemos mirando al hombro derecho. Sostenemos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, regreso. ¿Ok? Ahora con la mano derecha me agarro la rodilla izquierda, llevo mano izquierda detrás, lo que hago es crecer, como les dije, con una línea que me están jalando aquí hacia arriba. Miro hacia el hombro izquierdo y sostengo. Igual, 10 respiraciones. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Regreso de nuevo a centro. Vamos a hacer este movimiento. Si no están en silla, pueden hacer este movimiento. Hacemos un movimiento al cuerpo. ¿Ok? Movimiento. Hacemos un movimiento. Unas 5 veces por un lado, 5 veces por el otro. Ahora cambiamos y nos vamos por el otro lado. Perfecto. Llegamos a centro. Vamos también a estirar. Podemos entrelazar los dedos. Vamos al frente. Estiramos, metemos abdomen y luego llevamos arriba. ¿Sí? Tratamos de hacer como un balanceo. Llevamos brazos arriba, que me rodeen las orejitas y estiramos. Nos quedamos ahí. 2 respiraciones. 1, 2. Nos vamos para el lado derecho. Hacemos otras 2 respiraciones. 1, 2. Cambiamos y nos vamos para el lado izquierdo. Hacemos 2 respiraciones. 1, 2. Regresamos al centro. Llevamos al frente y soltamos. Llevamos brazos a los lados. ¿Ok? Bien. También podemos hacer con la mano izquierda, nos agarramos el hombro, el brazo derecho y jalamos un poquito. Sostenemos ahí unas 2 respiraciones. 1, 2. Y luego cambiamos con la mano derecha. Agarro el brazo izquierdo y jalamos. 1, 2. Perfecto. Bien. Si están sentados en silla, vamos a llevar
Los que estamos sentados, acostados, vamos a llevar el pie derecho adelante y lo que hacemos es mover el pie. ¿Ok? Hacemos movimiento del pie unas 10 veces. Los que están en silla tienen que subirlo hasta la altura de la rodilla. Hacemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Ahora alzamos pierna izquierda. Hacemos lo mismo. Movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos ahí. Inhalando, exhalamos. Hacemos movimiento de nuestros dedos, que es importante, movimiento de nuestros dedos. Sacudimos nuestras piernas. ¿Ok? Y nos volvemos a cruzar los pies, que estamos sentados. Cruzamos los pies. Inhalamos, exhalamos y vamos a hacer ahora, llevando brazo izquierdo arriba, bajamos el codo derecho a piso y estiramos lo más que pueda. Nos quedamos ahí en esa postura. Si el codo derecho no baja a piso, no pasa nada. Nos quedamos unas 10 respiraciones. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos. Bajamos ahora codo izquierdo a piso, llevamos brazo derecho arriba. Hacemos lo mismo. 10 respiraciones. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Regresamos. Ok. Vamos a llevar los pies adelante y vamos a tratar de ir a tocarnos los dedos de los pies. Los que están sentados en silla, lo que hacen es bajar, tratar de llegar a los dedos de los pies. ¿Sí? Y vamos a llevar brazos arriba. Inhalando, hacemos como un balanceo. Y al exhalar nos tocamos los dedos de los pies. Si no logramos llegar allá, nos tocamos a las rodillas y nos quedamos ahí. Esa sería nuestra postura, esa sería nuestra asana y no pasa nada. Si yo logro llegar solamente ahí, lo dejo ahí. Si llego bajo, bajo. Y si me puedo tocar los dedos de los pies, me los toco. Inhalo, exhalo y me quedo ahí haciendo conciencia de este ejercicio de que me va a sanar. Cierro los ojos y me mantengo. Hago una sonrisa con mi boca y hago 10 respiraciones. Hago 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Suelto. Bien. ¿Ok? Me quedo ahí. Suelto mis hombros, suelto mi cabeza. Hago un movimiento en mi cuerpo. Voy a llevar la pierna izquierda adelante y llevo el pie derecho encima de la pierna izquierda. ¿Sí? Ajá. Los que están sentados llevan la pierna encima y la izquierda permanece hacia piso. Vamos a hacer otra torsión, que las torsiones son súper necesarias para nuestro cuerpo, sobre todo en la parte endocrina, la parte de abdomen. Llevamos mano izquierda a rodilla derecha y llevamos mano derecha atrás y volteamos de nuevo. Y nos quedamos ahí unas 10 respiraciones. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 y 1. Cada vez que yo cuento es para que ustedes respiren, no para que sepan que ya viene, ya vamos a soltar la postura, no, es para que ustedes respiren. Soltamos la pierna derecha, nos traemos el pie, la pierna izquierda encima de la rodilla derecha. ¿Qué hacemos? Si la rodilla izquierda no baja, no pasa nada. Vamos a traer la mano derecha a rodilla izquierda, el brazo izquierdo atrás y hacemos lo mismo. Hacemos una torsión en nuestro abdomen, metemos abdomen, volteamos y miramos el hombro izquierdo y sostenemos ahí, inhalando y exhalando. Y esta vez no les digo los números para que no se mentalicen, ¿ok? Vamos a sostener en esa postura un buen rato, inhalando y exhalando y haciendo conciencia de mi ejercicio. ¿Ok? Regreso, cruzo pies y vamos ahora a hacerle otro movimiento a nuestro cuello. Vamos ahora a colocar manos atrás de cabeza y vamos a estirar al lado derecho. Metemos abdomen. Hacemos ese estiramiento. Nos quedamos ahí unos segundos, respirando. Cambiamos, nos vamos a centro, nos vamos ahora hacia el lado izquierdo. Lo más que puedan ir hacia el lado izquierdo. Metemos abdomen, respiramos, soltamos. Bien, regresamos. Vamos a hacer una técnica de pranayama, se llama Sita Kali Sitali. Me voy cerca de la cámara. Primero que vamos a hacer es colocar los dientes, así, y van a inhalar, ¿ok? Y exhalan. Lo hacemos 10 veces. Inhalan y exhalan. Inhalan, exhalan, inhalan, exhalan, inhalan, exhalan 2 veces más. Inhalan, exhalan, inhalan y exhalan. Ok, bien. Voy a leer los comentarios y después le dejo un tiempo a la gente de la coordinación. Vamos a despedir esta pequeña práctica o de movimiento. Colocamos las manos en el corazón, llevamos cabeza al frente. Voy a leer lo que me dicen y después le damos continuidad. Gente de Caracas, otros de Guatemala, bienvenidos. Bogotá, México, yo soy de Venezuela. María Cristina de Bogotá, bienvenidos. Espero que hagan el taller de Medellín, Colombia. Ok, estamos al lado. De Estado Trujillo.
El costo es con la gente de la coordinación. Sigue en este mismo horario todos estos días. Francis, desde Venezuela, desde Lima, México, seguimos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. México, Guatemala. Ok, hay una persona que tiene un máster de yoga para niños. Excelente, qué bonito. Yo creo que ya lo resolvieron ellos. Ajá, aquí están hablando entre ustedes. Ajá, se ve pequeña la diapositiva. Yo creo que ya se resolvió porque eso fue temprano. Creo que también se resolvió esto. Ok, gracias Rosa. Magda, sí, gracias. El yoga ayuda a soltar. ¿Cuál es la diferencia entre yoga y pilates? Ya lo dije. Este, hice ya genial un taller de pilates. Bueno, puede ser más adelante. La diferencia entre yoga y pilates es que el yoga haces posturas de asanas, mientras que el pilates son en movimiento. Utiliza algunas asanas, no muchas, no muchas. Lo que hacen es que de repente una asana que manejamos en yoga mucho, el navasana, ellos la hacen, la trabajan eh, en diferentes variantes. ¿Ok? ¿Qué más por aquí? Una práctica laica, sí, eso es verdad. Sí, uno va haciendo los pasos, no necesariamente todos tienen que hacer los pasos. ¿Cómo se puede enseñar a personas con ansiedad o pacientes psiquiátricos, adultos mayores? Más o menos lo que hicimos ahorita, es lo que se puede enseñar. Estoy lejos del samadhi, sí, es verdad. Y creo que ideal en el camino en medio es como dice en el budismo, profe, a la vez, ¿qué sentido tiene no disfrutar cosas de la vida y vivir lejos de todo? Creo que lo ideal sería el camino de medio, como dice en el budismo también. Dicen que se les entrecortó la grabación, ahí sí no sé, yo todo lo estoy viendo perfecto. Exhala por la nariz, inhalas y exhalas por nariz. Saludos de Paraguay. Bueno, el taller, como les comenté, el taller es una introducción al yoga, no es una formación para que ustedes den clase y no es una formación para que ustedes completa. Esto simplemente es una breboca, ¿sí? Lo ideal de aquí es el manejo de asanas que vamos a tener, las fundamentales, el trabajo del pranayama, de la meditación. Eso es lo que vamos a ver, más que todo. Un poquito de la parte fisiología, eso también lo vamos a ver. Que ella da las clases en sánscrito, es más bonita. Ay, sí, claro, te entiendo. Es muy difícil encontrar a alguien que hable en sánscrito, sí, claro. En la práctica de Astanga se hace, la real se hace en sánscrito. Profe, baje un poquito la cámara, porfa, disculpe, hasta ahora la estoy viendo. Déjeme ver. No pude ver. No, no la pude bajar. ¿Qué más hay por aquí? Yoga presencial en Bogotá, excelente. En mi caso, la clase va a poder volverse a ver.
Ah, no sé, eso es con ellos. ¿Cómo si hay personas hay alguna forma en que yoga se liga a ninguna religión? Sí, claro, sí, como la damos muchos profes actualmente, sin necesidad de ir a la religión. Gracias, gracias, Nancy. Bien, creo que ya vi todos sus comentarios. Em, la formación, bueno, esta introducción al yoga va a ser desde hoy hasta, son ocho clases en este mismo horario. Cualquier pregunta de pago es con las personas de la corporación y pues yo les voy a dejar a ellos ahora que hablen. Me retiro entonces, voy a cerrar aquí el chat. Si me están escuchando, entonces abran pues.